Tu perro te acaba de morder y necesito que te quedes conmigo los próximos minutos, porque esto puede cambiar la forma en que lo interpretas para siempre. Casi todos los dueños creen saber por qué pasó, y casi todos se equivocan. Ese error, silencioso, va desgastando poco a poco la confianza entre ustedes. Bienvenido a Masco Curioso, el canal donde entendemos lo que tu mascota realmente te está diciendo. Suscríbete si es tu primera vez. Vamos a repasar 5 razones distintas por las que un perro muerde y quiero adelantarte algo. La última de la lista es completamente opuesta a las otras 4. Probablemente sea la que menos esperas, así que quédate hasta el final. 1. Le tocaste el límite sin darte cuenta. Tu perro está tranquilo a tu lado, lo acaricias detrás de las orejas mientras miras el celular y de repente, sin ningún aviso aparente, gira la cabeza y te muerde. Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce. Tu perro no mordió de la nada, llevaba un rato pidiéndote que dejaras de hacerlo y tú no supiste interpretar la señal. Existe algo que los especialistas llaman sobreestimulación táctil. El contacto físico, por más suave que sea, activa el sistema nervioso del perro y, como todo sistema, tiene un límite. Cuando ese límite se supera, el cerebro deja de sentir la caricia como algo agradable y la procesa como una invasión. Antes del mordisco, el cuerpo deja de apoyarse contra tu mano, los músculos se ponen rígidos, la respiración cambia ligeramente, la cola que se movía con soltura se detiene. Algunos se lamen el hocico de forma nerviosa, otros evitan el contacto visual. Son susurros y cuando se ignoran demasiadas veces, el mordisco se convierte en la única opción que le queda. La solución exige un solo cambio de hábito. En cuanto notes ese primer cambio en su cuerpo, detente y deja que sea él quien decida qué sigue. Detenerte a tiempo genera más confianza que insistir, pero hay otro tipo de mordisco que se parece mucho a este, y la causa real es algo que muy pocos dueños revisan. Te lo contaré en un momento. 2. Tu mano se convirtió en un juguete peligroso. ¿Por qué tu perro se lanza sobre tus dedos cuando juegas con él? ¿Y en qué momento dejó de ser gracioso para empezar a doler de verdad? Cada interacción con un cachorro es una lección, aunque no la veas como entrenamiento. Cuando movías los dedos frente a un cachorro de 2 meses y te reías porque se lanzaba para atraparlos, le estabas enseñando que la piel humana es un objetivo válido. Esto conecta con la secuencia de caza que los perros heredaron de sus antepasados: buscar, acechar, perseguir, atrapar y morder. La domesticación redujo la intensidad del final de esa secuencia, pero el acecho y el agarre siguen presentes, sobre todo en razas de trabajo como los pastores y los terriers. Tu mano se transformó en una presa, y las presas activan toda la secuencia de forma automática. Aquí la mayoría empeora todo sin saberlo. Cuando el perro muerde, retiran la mano rápidamente, gritan y, para el perro, eso es lo más emocionante que le ocurrió en el día. No lo estás corrigiendo, lo estás premiando. El cambio es simple. Saca tus manos de la ecuación durante el juego, utiliza una cuerda o un juguete y si aún así intenta morder tu mano, quédate quieto sin reaccionar. En pocos segundos soltará y si mantienes esta práctica durante 3 o 4 semanas, tu mano dejará de formar parte del juego de caza. Pero si tu perro adulto empieza a morder de un día para otro sin que nada haya cambiado, esa es una señal completamente diferente. 3. Algo en su cuerpo le duele. Muchos dueños pasan semanas e incluso meses frustrados con un perro que en realidad está sufriendo porque los perros no manejan el dolor como nosotros. En la naturaleza mostrar debilidad invita al ataque, así que aprendieron a ocultar el malestar casi por completo. Comen, juegan, te reciben en la puerta, todo parece normal hasta que tocas el lugar equivocado. La artrosis avanza en silencio, sobre todo en razas grandes y perros mayores, y la primera señal no suele ser la cojera, sino que al presionar la cadera, el hombro o la columna, el perro muerde. Con la salud dental ocurre algo parecido. No te va a mostrar un diente roto, pero si rozas su mandíbula sin querer, la reacción puede ser inmediata. Incluso una infección de oído, algo tan común y tan fácil de pasar por alto, puede hacer que resulte doloroso algo tan simple como tocarle la cabeza o rascarle detrás de las orejas. 3 señales que justifican una visita al veterinario sin esperar. El mordisco es nuevo en un perro que nunca había mordido, solo ocurre al tocar una zona específica de su cuerpo o se aparta y cambia de postura cuando te acercas a un lugar que antes disfrutaba que le tocaran. No castigues una respuesta al dolor.
No intentes entrenar alrededor de eso. Busca el origen. 4. Está aterrado y tú no lo ves. Un mordisco que aparece sin gruñidos ni avisos no fue agresión, fue pánico. El mordisco agresivo sigue una secuencia de advertencias. Cuerpo rígido, mirada fija y gruñido. El mordisco por miedo se salta todo eso porque el cerebro ya desactivó el sistema de advertencia. La parte racional queda fuera de juego y el perro reacciona a una amenaza percibida con la única herramienta que tiene. Un ruido fuerte, los fuegos artificiales, una tormenta, sentirse acorralado aunque sea sin querer, alguien que se acerca demasiado rápido o un cambio brusco en tu tono de voz. Cualquiera de estas situaciones puede activar ese interruptor. Antes de que ocurra, el cuerpo se encoge, las orejas se pegan hacia atrás, la cola queda rígida y los ojos muestran la parte blanca alrededor. No son señales de un perro malo, son señales de un perro que siente que no tiene otra opción. No lo persigas, no lo acorrales y no lo cargues para intentar calmarlo porque eso puede sentirse como una trampa. Dale espacio, no lo sigas y deja que se mueva hacia el lugar donde se sienta seguro. Cuando su sistema nervioso se calme, volverá por sí solo. Y cuando vuelva, necesitará tranquilidad, no un sermón sobre lo que pasó. Y ahora la razón que te prometí, la opuesta a todas las anteriores. 5. Fue un mordisco de amor. Tu perro está recostado, relajado, sin ninguna intención agresiva y, de repente, toma el borde de tu mano entre los dientes sin apretar, o te da pequeños mordiscos suaves a lo largo de los dedos, como si ni él mismo supiera por qué lo hace. No es agresión, ni sobreestimulación, ni una advertencia. Es tu perro diciéndote, en su propio idioma, que formas parte de su familia. Se llama allogrooming, el acicalamiento social entre animales que viven en grupo, algo que los cachorros repiten dentro de la camada para expresar «me siento tan cómodo contigo que puedo tocarte sin otra intención». Cuando tu perro adulto hace esto, no te confunde con otro perro. Te está incluyendo en su grupo de la forma más profunda que conoce. La señal de que es una muestra de afecto está en el resto del cuerpo. Cola relajada, músculos sueltos, ojos entrecerrados y ausencia total de tensión. El error más grande es retirar la mano bruscamente, porque eso puede sentirse como un rechazo a un gesto de confianza que le costó ofrecerte. Con el tiempo, esos momentos de cercanía pueden hacerse cada vez más escasos. Así que la próxima vez que tu perro tome tu mano entre los dientes, quédate quieto y deja que el momento transcurra. 5 razones, 5 idiomas usando los mismos dientes. Sobreestimulación, instinto mal dirigido, dolor, miedo y amor. Ahora que los conoces, cada vez que tu perro abra la boca sabrás qué está intentando decirte, y esa diferencia es la que separa a un dueño que castiga de un dueño que comprende. Si este video cambió la forma en que ves a tu perro, suscríbete a Masco Curioso, porque aquí siempre profundizamos un poco más de lo que esperas. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 5 razones te sorprendió más, y si conoces a alguien con un perro que todavía no entiende sus señales, comparte este video con esa persona porque podría evitar un mordisco que ninguno de los dos vio venir. Entender a tu perro no es solo prevenir un mordisco, es construir con él una relación que la mayoría de la gente nunca llega a tener.